¿qué tal? Muy buenas. Estos cubanos en Washington, D.C. Desde aquí le damos la bienvenida a nuestro podcast. ¿Qué tal, Joa? ¿Cómo estás? Muy bien, Reinier. Muy contenta, sobre todo por el invitado que tendremos luego. ¿Qué tal, Mario? Bueno, ¿Cómo se encuentra? también muy contento porque el invitado es alguien a quien aprecio muchísimo. Así mismo, hoy vamos a tener un invitado de lujo. Vamos a estar hablando con el politólogo y escritor Julio Schilling, quien nos dará sus perspectivas acerca de la figura de Putin, porque a pesar de que estaremos hablando con él, pues el podcast está dirigido a un poco desmitificar, ¿no?, la figura de Putin y estas posturas que hay de que si es de izquierda o si es de derecha. Sí, yo creo que es muy importante esto que vamos a hacer, Reniel, porque indudablemente que por la situación geopolítica que hay en este momento, este es un tema sobre el cual hay mucha polémica, pero que a nosotros como cubanos en Washington, D.C., pues nos resulta de mucho interés. Sobre todo porque ahora mismo dentro de la isla, y tenemos, aunque estamos en Washington D.C., tenemos muchas conexiones con nuestra gente en la isla, reina la confusión. Se les está haciendo creer a la gente dentro de la isla que Rusia puede ser quien salve a Cuba con ciertos pactos en este momento con el castrismo, que el hambre que se está pasando tremenda la puede venir a matar Rusia. Tengo unos amigos dentro de Cuba, no voy a revelar sus nombres, que en Santa Clara ahora mismo están pensando hacer una academia sobre literatura y cultura rusa. Quizás te parezca una locura Bueno, esto. imagínate, o sea, Cuba retorna a la era rusa, pensando en la era soviética, ¿no? Pero esta vez a la era rusa y a la era putinista, comienza con la era putinista. Por cierto, ya que en este podcast con Julio Schilling vamos a tratar este énfasis, ¿no?, sobre Putin, quién es Putin, esto puede tener muchas respuestas a las dudas de la gente. Le voy a avisar a estos amigos en Santa Clara que están pensando crear esta academia, porque hay que separar las cosas. Una cosa es la cultura rusa. Yo, por ejemplo, tengo entre mis escritores favoritos algunos escritores rusos. León Tolstoy. Dostoyevsky. Sí, León Tolstoy, de La Guerra y la Paz, de Ana Karenina, de la novela Resurrección. Yo te diría que posiblemente sea mi escritor favorito. Y hay muchos otros, Dostoyevsky. Bueno, Schilling nos estará dando su criterio que, como siempre, estoy segura estará bien fundamentado, bien argumentado acerca de lo que él piensa de la figura de Vladimir Putin. ¿Quién es? ¿Es un dictador? ¿Es un político de izquierda o de derecha? ¿Es comunista? Todas estas cosas que andan por ahí zumbándole en la cabeza a mucha gente, pues quedarán contestadas hoy a través de esta entrevista que le haremos a el politólogo, como bien tú decías, Julio Schilling. Bueno, yo creo que sin más, podemos pasar a la entrevista. Perfecto. Por favor, producción. Adelante. Bueno, pues tenemos el lujazo nuevamente de tener con nosotros en Cubanos en Washington, D.C., a nuestro amigo Julio Schilling, politólogo, que trata, por supuesto, temas de política bien difíciles muchas veces, pero él se mete en esos terrenos pantanosos, ¿no? Y se mete ahí como buen politólogo que es. Bienvenido, Schilling, nuevamente a nuestro podcast y te estamos saludando desde acá, desde Washington, D.C. Bienvenido, Schilling. Bienvenido, Schilling. Un placer estar con ustedes. Cubanos en Washington se ha convertido en un podcast de primera, así que el lujo es mío estar compartiendo con ustedes, y me consta por personas que me han confirmado oye, tú has oído el podcast de los cubanos estos que están en Washington. Aparte, ustedes pues, son muy conocidos en toda la comunidad que lucha por la libertad de Cuba, pero yo creo que la presencia ahí le da un toque muy, muy especial, así que el gustazo es todo mío. Gracias, Schilling. Bueno, realmente esta noche le tenemos acá para abordar un tema que es muy interesante. De hecho, ya habíamos estado hablando sobre esto. Y se trata de un personaje que ahora mismo está bien, diríamos, en el primer plano de la política mundial, y es Vladimir Putin, el, llamémoslo de algún modo, mandatario ruso, aunque precisamente es eso lo que queremos estar discutiendo contigo esta noche acá, porque muchas personas se preguntan si Putin es o no un dictador. O sea, es
parece que no tendría cuestionamiento el hecho de que lo sea o no, pero la gente anda debatiendo eso. Y nosotros quisiéramos saber cuál es la opinión de Julio Schilling. ¿Es Putin o no un dictador? La respuesta rápida es que sí, que definitivamente es un dictador. Pero el tema es tan importante, o sea, lo que da raíz a esa pregunta, porque por varias razones. Primero, el modelo, o sea, que podemos llamar el putinismo, ¿verdad? El modelo postsoviético dictatorial es el que estableció Vladimir Putin en el año 2000. O sea, la democracia rusa tuvo corta vida, 8 años apenas, de modo de que es importante entender y estudiar el putinismo porque con alta probabilidad ese debe ser la transición que la dictadura castrista quisiera desembocar por muchísimas razones, pero la relevancia que tiene para nosotros los cubanos es primeramente eso, que es el modelo que está en ejercicio. El comunismo chino, o sea, el modelo chino encierra ciertas dificultades para la dictadura castrista. Sin embargo, el putinismo es algo que ya en sí está en función, en preparación. Entonces, bueno, ¿qué es exactamente y por qué Putin es un dictador? Les mencioné la primera parte de por qué es importante para los cubanos entender este modelo. Pero también hay otro fenómeno y eso es que por esas cosas de la vida, muchas personas de derecha, conservadores, pues en alguna razón en esta guerra provocada por Rusia contra Ucrania, pues han tomado la partida de estar al lado de Putin, aunque pareciera que no es el caso. Y esto tú los encuentras y dices, bueno, sí, estaba incorrecto, pero van a la justificación para no ayudar a Ucrania a defenderse. Entonces esto también es un punto importante de tomar. Pero el putinismo como modelo es altamente peligroso porque da la apariencia de que es una democracia, o sea, tienen votaciones. Bueno, votaciones, pero en elecciones que ya están en sí predeterminados. O sea, ningún líder de la oposición en Rusia que tenga posibilidad de recibir apoyo popular va a durar. O sea, o se tiene que exiliar o va a enfrentar cargos probablemente por corrupción o cualquier otra causa inventada. El Occidente perdió mucha moneda con la caída del comunismo soviético porque se olvidaron de que esto era una guerra ideológica, mucho más que una guerra económica, porque la economía, los modelos económicos obedecen y parten del sistema ético y el sistema político, no es a la inversa. Entonces, la caída del comunismo soviético confundió a muchos a pensar de que el capitalismo le ganó al socialismo, pensando en el socialismo netamente como sistema económico. Entonces, el enfoque fue en ver lo que estaba pasando en Rusia y qué es lo que veían. Bueno, veían la mayor privatización en la historia del planeta. O sea, nunca hubo más privatización de empresas estatales al sector privado que lo que se vio en Rusia. Pero lo que no se dieron cuenta es que quienes estaban adquiriendo esas empresas eran precisamente personas ligadas al poder político en la era soviética. Y lo hicieron utilizando incluso el
el poder del Estado, o sea, lograron préstamos para comprar acciones, desmantelaron empresas y en muchos casos pasaron a manos de los mismos gerentes de esas empresas por un esquema de privatización que fue un escándalo porque en efecto fortaleció un sistema de oligarcas, todos ligados al poder político. Entonces, quiere decir que el poder político es lo que le facilitó el acceso a la riqueza. Y si se desvían de eso, pues son encarcelados, enfrentan cualquier tipo de cargos. Entonces tienen votaciones donde sí existen partidos de una oposición leal, y digo oposición leal en el buen sentido de la palabra. Algunos de ellos son muy bien intencionados y quisieran una Rusia diferente, pero no tienen posibilidad de llegar al poder, no tienen acceso a los medios, son castigados, los votos los cuentan el régimen de Putin, y cuenta con un régimen. Esto no es un gobierno que las instituciones privadas pues funcionan independientes del poder político. No, no, el poder político te dicta los parámetros en lo que tú puedes criticar que si están limpiando la basura o no, o sea, tienes determinado margen y sin duda el ciudadano ruso vive mejor que el ciudadano soviético y tiene más espacios, pero esos espacios terminan en el entorno político. Entonces, lo que hay en Rusia es una dictadura que, volviendo al caso cubano, y pueden ver cuando hablo del tema de la similitud y en la transición del castrismo al modelo del postsoviético en Rusia, que es el putinismo, porque vemos, cuando miramos a Gaesa, cuando miramos a toda esta estructura económica en Cuba hoy, nos damos cuenta quiénes controlan la economía cubana. Bueno, todos los allegados al poder político. Incluso los que se benefician de determinadas relaciones con la diáspora cubana, por ejemplo, son empresas ligadas al poder político. Se ha confeccionado en Cuba todo un sistema para vivir de una u otra forma de lo que pueden recibir del exterior. El único problema que tienen es que el gobierno de los Estados Unidos pues todavía no le da acceso al crédito del contribuyente para financiar exportaciones, que eso es lo que quisieran. Pero tiene todo un sistema que es un simulacro de la versión de Putin, o sea, desde lo que quiso hacer. Claro, ellos en Cuba comunistas se quisieran sentir con ese mismo lujo, y la gran diferencia es que la nación cubana que vive en libertad, Rusia no tenía ese caso. Quiere decir que presenta enorme resistencia y efectividad contra la transición a ese sistema. Pero eso es donde quisieran llegar. Entonces es importante entender que uno de los mejores aliados que tiene el régimen dictatorial cubano es el régimen dictatorial ruso. Los bancos de Putin, por ejemplo, han sido utilizados para lavar dinero del narcotráfico, para esquivar las sanciones de los Estados Unidos. Fíjate que a raíz de la invasión rusa a Ucrania y el escrutinio de los bancos de Putin, en Cuba se empeora la situación económica. Empiezan los apagones, se complica más el panorama económico. Tú dices, bueno, ¿por qué será? Bueno, muy sencillo, porque los bancos de Putin se utilizaban para eso, y al tener mayor escrutinio, al cerrarse muchos de esos bancos en Europa, que era donde canalizaban esta salida de dinero, y en otras partes pues ya se les fastidió eso. O sea, no lo pueden hacer, entonces están desesperadamente buscando otras vías. O sea, el retorno de Putin fue el establecimiento nuevamente, se perdona el 90% de la deuda de la era soviética,
O sea, hay que entender que Putin, que es un dictador, es un firme aliado del comunismo cubano. Bueno, Chilling, casi que nos respondes la segunda pregunta en esta primera intervención tuya, pero hay muchos analíticos de la política y políticos que sitúan a Putin en el sector de la derecha de la política, incluso como un patriota. O sea, la pregunta ¿es Putin un político de derecha? No, no, para nada. Y él, lo que sí es un político muy hábil. O sea, recordemos que su carrera como agente de la inteligencia de la KGB se desarrolló principalmente en Alemania, o sea, donde se dedicaba, en Alemania Oriental, donde se dedicaba a estudiar el Occidente, y esa era su función principal. Entonces, Putin, pues, tiene la gran capacidad para querer presentar la imagen que quiere, o sea, intentar de lograr eso. La base para la cual muchas personas erradas, y lo digo responsablemente, sobre Putin se basa en la oposición del dictador ruso a corrientes del marxismo cultural, como la ideología de género, como la teoría crítica queer. Estas corrientes, sí, efectivamente, en Rusia es repelada. Pero eso no quiere decir que es de derecha, porque en China la ideología de género no existe, no es tolerada. La teoría crítica queer totalmente no existe, no es tolerada. En Irán tampoco existe la ideología de género, tampoco existe la teoría crítica queer. O sea, quiere decir, en Corea del Norte tampoco existe. Quiere decir, el hecho de que Vladimir Putin esté enfrentado a esas manifestaciones del marxismo en la cultura y esa corriente postmodernista, pues no lo colocan como derecha, como conservador, y, o sea, entendido como alguien que respeta un Estado de Derecho, porque de nuevo, China comunista hace exactamente lo mismo, en Irán hacen exactamente lo mismo. O sea, los derechos civiles no existen en ninguno de estos lugares. O sea que ese es el primer error. Otro problema que tiene es es cierto que Putin tiene una campaña muy a favor de la familia. Bueno, y eso está muy bien. O sea, pero eso no quiere decir que es de derecha. O sea, yo creo que es claro, yo creo que el Occidente, y una de las faltas de la civilización occidental es, recordemos que el Occidente se estableció con 3 patas: Jerusalén, Roma y Atenas. Y en este momento podemos decir Jerusalén está en gran falta en la civilización occidental. Quiere decir que ese distanciamiento del occidente de Dios es criticable, es gravísimo. O sea, el occidente tiene que volver a sus raíces cristianas, que abraza valores judeo-cristianos. Tiene que retornar a la base de la cual lo hizo grande, de la cual abrió la puerta a la democracia, la noción de derechos naturales, por ejemplo, de la ley natural, que somos libres porque Dios nos hizo libres, y un gobierno no te puede hacer libre porque el gobierno no te dio la libertad, sino fue Dios. Entonces, este retorno, y esto es una crítica que yo creo que todos podemos hacer al occidente, pero esto no quiere decir que hay que desmantelar el occidente, porque hay un secularismo muy peligroso y muy fundamentalista que ha tomado posesión, y que es una corriente, que incluso es una corriente que los neomarxistas utilizan para llegar al poder en el mundo libre. Entonces, el hecho de que Putin, pues, promueva la noción de familia, eso, repito, no quiere decir que es conservador. Tampoco es religioso Putin, no es religioso, es ateo. El patriarca ruso, el señor Kirill, fue agente de la KGB. Es íntimo amigo de Raúl Castro.
Es más, podemos decir, y yo soy católico, el Papa Francisco es también íntimo amigo de Raúl Castro. Con toda responsabilidad digo que si le fuéramos a poner una categorización, te diría que es un socialista fabiano. O sea, que aboga por el socialismo por la vía fabiana. Parecido a muchas otras personas. El expresidente Barack Obama lo podemos poner en la misma situación. Kirill directamente fue un instrumento de la KGB. Directamente. O sea, esto no es secreto de nadie. En Rusia, la iglesia es controlada por el Estado. Quiere decir, es más, esto es parte del conflicto y parte de la racionalización, que no se habla mucho de esto, de la invasión de Putin a Ucrania, porque la iglesia ucraniana se quiso separar del patriarca ruso. Se quiso separar precisamente para tener independencia del gobierno de Putin. Eso fue algo que Putin no podía tolerar porque Putin utiliza la religión, como muchos marxistas, hay que estar claro, para mantenerse en el poder, que es menos ideologizado, sin duda eso es parte de la estrategia. Hay muchos comunistas que te van a decir que no son comunistas. La práctica, si volvemos a Marx en su tesis sobre Feuerbach, donde él afirma que la primacía está en la acción revolucionaria, en la práctica. La teoría no importa hasta dónde se lleva, lo que importa es la práctica. Bueno, entonces podemos decir que Deng Xiaoping, por ejemplo, en el caso chino, que introduce la reformulación del modelo económico, fue para salvar el comunismo. Lenin hizo exactamente lo mismo. Putin ha utilizado otra metodología que, aunque él no te hable directamente, sin embargo, si buscamos mucho de su pronunciamiento, hay una añoranza de parte de él de la era estalinista, nada menos. O sea, que fue el periodo más crudo y más cruel dentro de esa gran crueldad que fue el comunismo soviético. Así que declaraciones, y eso es parte del problema de mal entendimiento, y lamentablemente la Unión Europea no ayuda en nada, porque vemos que por un lado, con Ucrania y por medio de la OTAN, han dado un apoyo a los ucranianos que se lo dieron por reaccionando a la valentía de Ucrania, de defenderse. Que Ucrania se viene preparando para esta guerra desde el 2014, cuando por fin sacaron a un títere ruso y el mes siguiente pues Putin invade a Crimea y trata de anexar parte de las zonas del Donbass. Y sabían que esto iba a llegar porque recordemos que Rusia también invadió Georgia, ha tenido incursiones en una serie de regiones anteriormente y se esparció por el mundo inmediatamente tras su retorno. O sea, entendió que no podía recuperar, porque no era ni siquiera aconsejable económicamente, el imperio soviético, pero sí ha buscado preservar su influencia y Ucrania ha sido un gran obstáculo. Pero la Unión Europea va al rescate porque los ucranianos dijeron, de aquí no nos vamos y vamos a pelear hasta la última persona. Entonces, magnífico, le dan toda la asistencia. Pero la gran inconsistencia de aquí, en parte alimenta la tesis de que, y las teorías que surgen de que a Ucrania se le está ayudando por algunas razones raras, que no son las de defender la soberanía de Ucrania, se presta a, cuando ven entonces, como en el caso cubano, por ejemplo, si vamos a defender la libertad, la democracia en Ucrania, que hay cosas que aplaudir, ¿cómo es entonces que no se va a enfrentar a uno de los mejores aliados en el mundo del dictador Putin y una clara dictadora que comete crímenes de lesa humanidad como la dictadura castrista? Entonces esa inconsistencia pues le da munición a
personas que pues, se pronuncian contra la ayuda a Ucrania y al hacer eso están dando un apoyo tácito a Putin. Pero esto hay que insistir sobre eso porque Putin es un gran peligro y el hecho de que Ucrania esté llevando esta guerra defendiendo su soberanía está ayudando a la paz y la libertad en el mundo. Porque en el caso cubano, particularmente, el castrismo está más débil porque su socio en el Kremlin no le puede seguir facilitando las vías. La pregunta concreta es si acaso esta guerra de Ucrania, que acapara todos los titulares y toda la atención mundial, es una guerra que tiene detrás intereses políticos de Putin, o es simplemente una guerra de expansión para devolver el esplendor a Rusia al perder territorios que los tuvieron cuando la ex Unión Soviética, pero más allá de la ideología comunista de la ex Unión Soviética, la cuestión territorial, que Rusia se sintió herida por Occidente al perder aquellos territorios. ¿Hay intereses políticos, ideológicos de Putin en esto o simplemente expansión imperialista? Es ambas cosas. Primero, los dictadores les encanta escoger la historia y cortarla, ¿no es verdad?, en la parte que les conviene. O sea, si miramos de dónde viene Rusia, del Rus de Kiev, o sea, por casi 400 años, Kiev era la capital de lo que después se convirtió en Rusia. Kiev, por casi 400 años, era la federación del pueblo eslavos, de tribus bálticos y de Finlandia. Los mongoles pusieron fin a eso, pero comenzó en Kiev, no comenzó en Rusia. Quiere decir que los ucranianos pueden decir, no, Rusia, ustedes son de nosotros, no a la inversa. Pero eso, claro, es un argumento que no le conviene. El hecho es que Rusia siempre ha tenido ambiciones al ver a los ucranianos como unos primos que quieren dominar. O sea, es como la historia de toda esa zona, siempre está el deseo de ruso de controlar el territorio ucraniano, que sí tiene su propia, antropológicamente y culturalmente, su propia esencia muy diferente a Rusia. O sea, se podrán parecer, pero no son iguales. Entonces, tenemos que recordar que hablamos del modelo del putinismo con la caída del comunismo soviético, no solo la corta vida de la democracia, sino que dentro de ese periodo de los 8 años, lo que se fue desarrollando, la ceguera del occidente de malinterpretar la piñata que estaba ocurriendo con todas las industrias soviéticas que se privatizaron, pero se privatizaron por los mismos que estaban en el poder. Lo mismo ocurrió en Ucrania. O sea que Ucrania hasta 2014 siguió siendo básicamente un peón de Rusia. Incluso la persona que había salido presidente, o sea, el parlamento ucraniano por gran mayoría había votado integrarse a Europa. O sea, querían distanciarse de Putin. Eso pues fue frustrado. O sea, el que salió electo dijo que sí, que vamos con la Unión Europea, y después regresó y dijo no, cambiamos de idea, nos quedamos con Putin, y ahí empezaron las protestas masivas, y un mes después fue la revolución de la dignidad, de la revolución Maidán, que a partir de ahí, el mes después, pues Rusia, pues Putin invade a Crimea, y a partir de ahí es que empezó el proceso de descomunización, ¿verdad? El proceso de descomunización de Ucrania. Entonces, el factor ideológico está que Putin considera que es una amenaza. Y yo creo que esto se puede entender, que él tiene una dictadura, en cambio, cruzando la frontera, Ucrania, un país ligado, o sea, unido a Rusia en su historia, pero podemos decir víctima de la agresión
rusa, particularmente soviética, siempre, el Holodomor, entre 4 a 7 millones de muertos políticamente causados, una hambruna causada por la política, porque la realidad es que Ucrania fue colectivizada en términos de su sector agrícola, mucho más que el resto de la Unión Soviética. Sin embargo, se ensañaron con Ucrania. ¿Por qué? Bueno, porque cuando surgen los bolcheviques, hubo una resistencia armada contra los bolcheviques. Ucrania es un país muy religioso y eso es parte también del problema. Es uno de los países con más asistencia a la iglesia. Entonces, cuando se rompen con el patriarca, el ex agente soviético Kirill, pues eso a Putin, que de nuevo el Estado ruso controla la iglesia ortodoxa rusa, pues entonces presenta un problema grave para la amenaza a su poder de tener un país que sería una república, una democracia funcional, con frontera, con personas que tienen relaciones entrelazadas. Hay muchos ucranianos casados con rusos, rusos casados con ucranianas, en fin, es como tener un primo que vive en un país libre, próspero, y tú estás viviendo en una dictadura que no te puedes ni expresar. O sea que aquí hay no solo el deseo de reconquistar territorio que pues simplemente considera que les pertenece, pero también hay fundamentos ideológicos y diría hasta religiosos en el sentido de la práctica en el culto de la religión en Ucrania es mucho más fuerte que en Rusia, y la iglesia en Ucrania goza de mayores libertades. En Rusia está totalmente domado. Esto no quiere decir que pues rusos que profesan la fe pues no saben lo que están haciendo. No, no, no. La conexión con Dios puede estar clara dentro de muchos rusos. Quiero estar, o sea, preciso en esto. Pero la dirigencia de la Iglesia Ortodoxa rusa es un instrumento del poder político directamente. Y en el caso del patriarca, repito, un ex agente de la KGB que ha disfrutado de una relación con los Castro por siempre. Entonces, sí, aquí hay un trasfondo ideológico, un trasfondo religioso y un trasfondo de lo que representa el territorio ucraniano en términos de riqueza, de abastecimiento, que pues por supuesto que es algo que Putin quisiera, y que tener una democracia funcional poderosa con un pueblo que tiene mucho en común y que comparten cierta historia. Repito, Rusia surge del Rus de Kiev, o sea, que era la capital ucraniana la que dirigía el territorio ruso por cerca de 400 años. Pues claro, esa historia es razón para sentirse amenazado. Y el argumento, esto es muy importante entender, Mario, de que, bueno, porque necesitamos territorio, porque bajo esa racionalización, entonces Europa Oriental hubiera seguir siendo comunista, ¿verdad? Alemania Oriental, ¿por qué? Bueno, porque la esfera de influencia, estos argumentos de esfera de influencia es absurdo porque es una ofensa a la noción de la soberanía de los pueblos y el factor del derecho natural y la libertad. O sea, los pueblos tienen derecho a ser libres. O sea, nada le da derecho a un dictador en Rusia tener dominio sobre el pueblo ucraniano. Nada, absolutamente nada. Que él tenga problemas. Mira, Finlandia, que Finlandia les ganó en una guerra, uno de los pocos países que venció a los rusos, y Finlandia no solo tiene frontera, pero es miembro de la OTAN. ¿Y por qué no están preocupados por eso? ¿Por qué no están preocupados por Suecia? Ah, bueno, o sea, quiere decir, toda esta fue una reacción contra la invasión a Ucrania. O sea, que las cosas no le han salido a Putin como quería, en gran medida es por
el mal asesoramiento que tienen dictadores, que nadie le quiere decir la verdad, todo el mundo le pinta un cuadro y se dio cuenta que no fue lo que él pensaba iba a ser. Los ucranianos estaban determinados a ser libres. Yo creo que hay mucho que podemos aprender todos de los ucranianos. Súper interesante todo lo que has dicho. Hace un rato hablabas acerca de estas relaciones que sostiene Putin con dictaduras de izquierda como la cubana, pero es interesante también que ha intentado o ha sostenido también cierta relación de simpatía con algunos presidentes de derecha, como por ejemplo Jair Bolsonaro, que lo visitó en Moscú, y bueno, parecían realmente sentir simpatía el uno por el otro, ¿no? Pero también todavía hay muchos que acusan al expresidente Trump de haber también tenido como una especie de armonía con Putin, ¿no? Una especie de relación de empatía. ¿Se pudiera pensar que esto es una especie de estrategia de Putin para posicionarse políticamente en el mundo? Tal vez pudiera ser para confundir, no sé, ¿a qué va esta relación de Putin tanto con la izquierda como con algunos representantes de la derecha? Mira, una de las mayores estrategias de la inteligencia soviética y que persiste hasta nuestro día, que en eso la cubana también lo ha adoptado, es la desinformación. Y Putin, desde que era agente de calle de la KGB, pues tenía esa función, facilitarle a Alemania Oriental mecanismos de desinformación basado en estar estudiando al occidente, y ahí tenía Alemania Occidental, que era la ventana que él necesitaba ver. Putin, pues, tiene todo eso que aprendió y lo aplica. O sea, él entiende, por ejemplo, que el expresidente brasileño Jair Bolsonaro, pues le va a gustar lo que él le va a decir a favor de la familia, atacando corrientes del marxismo cultural. Entonces, pues, lamentablemente, se dejan engatusar por ese lenguaje y piensan, este es una persona que va, tal vez ha dado espacio a la religión en Rusia, pero volvemos, en el caso de la religión en Rusia, es un instrumento que es la jerarquía del poder político, directamente, o sea, claro, no, ahí está, el zar también lo era con la Iglesia Ortodoxa rusa, o sea, que esto hay que tenerlo bien claro. Entonces, en el caso, por ejemplo, del presidente Trump, es una cosa curiosa porque yo no tengo ninguna duda que Putin no se hubiera atrevido invadir a Ucrania si Trump hubiera estado en la Casa Blanca. Recordemos, en un bombardeo de los Estados Unidos a Siria, buscando eliminar al grupo islámico terrorista ISIS, esa mega bomba mató unos cuantos soldados rusos. O sea, eso, o sea, que no le tembló la mano ni tuvo ningún miedo en tener un confrontamiento con Putin. No vimos ninguna agresión de Putin en otro país como lo habíamos visto anteriormente con Obama, con Bush número 2. ¿Por qué? Porque Trump, por las razones que sea, tal vez por su estilo poco errático, pues personas decían vamos, mejor no meternos con este. Ahora, sí es criticable, yo creo que esto hay que decirlo, porque yo creo que la simbología es muy importante. Y yo he criticado por ejemplo, a Trump, alguien que apoyo, sin embargo, critico ese acercamiento con el dictador de Corea del Norte y también critico que no se haya pronunciado y llamado las cosas por su nombre, y eso es dictador, porque Putin es un dictador, preside un régimen dictatorial. Y esto es fundamental. Por eso fue que se ganó la Guerra Fría, pero se perdió la paz en la Guerra Fría, y por eso es que
Vemos, por ejemplo, en América Latina, el resurgimiento del comunismo ya con otro matiz, con otra metodología, a raíz del Foro de Sao Paulo, con Cuba comunista dirigiendo. Bueno, todo esto fueron visiones, fallos crasos de el mundo libre en responder a estas cosas. Entonces, Putin es un maestro de decepción como buen espía y buen agente de la inteligencia, y sí logra lamentablemente engatusar a líderes. Mira, alguien que no ha logrado engatusar, que es de derecha, es a Giorgia Meloni en Italia. Ella firmemente apoya la ayuda a Ucrania, critica a Putin, lo llama dictador y tiene presión del ala de ciertos partidos, el partido de 5 estrellas, que es un partido de derecha en Italia, que está pidiendo la suspensión de la ayuda a Ucrania, y ella pues ha defendido esa ayuda como algo vital de la civilización occidental y de precisamente de una base hasta de religión, porque entiende la religiosidad de los ucranianos. Lamentablemente en Hungría, Orbán, que tiene muchas cosas loables y razones para celebrar, también vemos esa actitud de ese acercamiento. Sin embargo, los polacos vemos que eso no es el caso, y no van a acusar a los polacos de no entender las cosas, lo entienden perfectamente. Un país religioso, un país que vivió atrocidades del comunismo y del nazismo, pues entiende claramente y eso que Polonia tiene una política pro familia, está también en contra de la ideología de género, en contra de la teoría crítica queer, pero no cruzan ese puente de enamorarse de Putin como algunos han hecho. Sí, Julio, ¿qué consecuencias tú crees que tiene para los Estados Unidos y para la seguridad nacional de los Estados Unidos este vínculo, ¿no? Este acercamiento que tiene Putin con la dictadura castrista? Y sabemos todo lo que se sabe acerca de las bases espías que hay, tanto chinas como rusas. Incluso sabemos también que hay una presencia ahora de un buque ruso en la isla. Pero una pregunta importantísima. Lamentablemente los Estados Unidos, y eso no es solo con este presidente actual, realmente hay una serie de gobiernos que han sido negligentes totalmente con América Latina en general, pero muy específicamente con Cuba comunista. Cuba es una amenaza para la seguridad nacional de los Estados Unidos. Su participación en el narcotráfico solo valida una ayuda solidaria, y deberían de recordar la ayuda que ellos recibieron, o sea, ellos, me refiero a los Estados Unidos, de los franceses en alcanzar su libertad de Gran Bretaña. Pues debería haber ese mismo espíritu para lograr a pueblos cautivos como el cubano alcanzar su libertad. Y Rusia es un gran estratega. Mira, el síndrome de La Habana, o sea, todos esos ataques acústicos, eso tiene las huellas de Putin por todas partes. O sea, ese tipo de tecnología para espiar a distancia dispositivos sin ser detectados, bueno, parece que produce en altas dosis de radiación que tiene ese efecto secundario de dejar a personas sordos, trastornados, etc. Eso lamentablemente la inteligencia de los Estados Unidos pues le ha tirado la toalla a Putin, pero amigos que tengo me han confirmado lo que muchas personas que han hecho estudios determinan, de que ahí está la mano de Putin envuelto en todo eso. O sea que él tiene un impacto directo. Cuando Barack Obama se estaba reuniendo en Cuba, a pocas cuadras, o sea, en la bahía de La Habana, estaba un buque de espionaje ruso tratando de interceptar la conversación, lo que estaban diciendo. O sea, Rusia, desde que volvió Putin
al poder regresó a Cuba, igual que los chinos llevan también mucho tiempo. O sea, que esto es algo que los Estados Unidos debe de entender y ser mucho más proactivo. Los rusos tienen una relación muy íntima con el régimen dictatorial en Nicaragua. Al dictador de Maduro, o sea, el títere de lo que es la neocolonia venezolana, una neocolonia castrista en Venezuela, una guardia especial cuando estaban todas esas protestas de una élite de soldados rusos que después fueron sustituidos por una brigada de Irán. O sea, Irán, un aliado íntimo de Putin. Todos estos regímenes del mal operan como una transnacional, como socios en el crimen, y lamentablemente los Estados Unidos, que me parece bien que estén ayudando a Ucrania y que estén preocupados en regiones distantes, sin embargo, aquí en el patio han estado sumamente negligentes y no han aprovechado oportunidades como, por ejemplo, el 11 de julio, que era una oportunidad grandiosa para ver precisamente, haber hecho conexiones con elementos dentro del la propia estructura del poder castrista, que muchos de ellos fueron muriendo de no sé si se sabe de qué. Ese era el momento de haber tomado pasos decisivos para producir un cambio de régimen, que es lo que hace falta. Sin embargo, no lo han hecho. Entonces, lamentablemente, aquí es una política fallida que, repito, esto es un fenómeno bipartidista, pero este gobierno particular actual ha tenido una oportunidad grandiosa de haber actuado y no la supo aprovechar. Sí, sí, Chile, tú decías que es una política bipartidista, ¿no? Por las oportunidades que se han perdido. Pero también vemos a la Unión Europea sumada a esa política que podríamos decir que es de apaciguamiento, a ver si apaciguando a los castristas de La Habana consiguen algo, ¿no? Vimos en la reciente cumbre Unión Europea-CELAC cómo los representantes de Cuba firmaron una declaración en contra de la guerra en Ucrania. El único país creo que no lo hizo fue Nicaragua. Tú mencionabas realmente las relaciones tan estrechas, ¿no?, de Nicaragua con Rusia. Quiere decir que el único que no le falló a Putin fue Nicaragua. ¿Crees acaso que los castristas están cediendo por los efectos de esta política de apaciguamiento y esto significa un alejamiento de Putin o se trata solamente de amagos y estrategias y engaños? La Unión Europea realmente y lamentablemente es una vergüenza que, por un lado, unos días antes emiten un pronunciamiento. El simbolismo se aplaude, magnífico, pero el castrismo sabe que eso es letra muerta. Y tienen la razón, porque después entonces están reunidos y vemos como teniendo ahí el verdugo delante. Es como que tú estés hablando y estés emitiendo, no, vamos a exigir esto, vamos a exigir lo otro. Y ahí tienes el malévolo ahí lo tienes parado delante. Y ni siquiera no hacen nada. Y esto no es cuestión de hablar, es cuestión de actuar. Actuar como están actuando en Ucrania. En Ucrania no están con palabras. ¿Por qué qué es lo que tiene Ucrania que les hace a ellos querer defender la libertad, la democracia y los derechos naturales y humanos? Y en el caso cubano no solo no hacen nada, sino al contrario, le dan lo que la dictadura quiere: el apoyo propagandístico de hablar de las decisiones, de la decisión unilateral de los Estados Unidos de no darle crédito a una dictadura de 64 años. Porque eso en sí, porque de embargo, el régimen castrista puede comprar, primero, donde quiera puede comprar los productos. Los Estados Unidos compran muchos productos hechos en China. Bueno, el régimen castrista también pudiera. Esto se trata de buscar una facilitación económica del acceso al crédito del contribuyente estadounidense. Eso es lo que quieren. Quieren cogerlo a plazo para no pagarlo, porque no le pagan a nadie.
La Unión Europea se presta a eso. Entonces es una vergüenza. Yo creo que esto, el pretender que la Unión Europea va a hacer algo, yo creo que es iluso, porque es de nuevo un apoyo tácito que le dan al despotismo cubano, y esto solo sirve para que ellos puedan reprimir con toda impunidad, castigar, cometer los crímenes de lesa humanidad que cometen. No pasa nada. Y eso lo entiende La Habana, y Bruselas se lo confirma que es así, lamentablemente. Lamentablemente, así mismo es. En el caso del gobierno de los Estados Unidos, el gobierno actual, por supuesto, ¿crees que está dormido? ¿Que no se percata del peligro que tiene tan cerca, a solo 90 millas de su territorio nacional? ¿Qué está pasando realmente con este gobierno norteamericano ante una situación como la que se está viendo, esta alianza que cada vez es más evidente, ¿no?, entre el régimen cubano y Vladimir Putin? Mira, el castrismo llegó al poder por la utilización de la desinformación en aquel momento del comunismo internacional. Recordemos que el Departamento de Estado, por medio de la Embajada de los Estados Unidos en La Habana, estaba falseando totalmente lo que ya se sabía, y eso es que el castrismo, o sea, Fidel Castro tenía conexiones con la inteligencia militar soviética, y Raúl Castro se sabía un poco más que la tenía con la KGB. O sea, las conexiones y el aporte de los que servían al comunismo internacional de falsear la realidad de la conexión de Fidel y Raúl Castro con la Unión Soviética, de poner presión al embargo de armas contra el régimen autoritario de Fulgencio Batista. Vemos cómo esa utilización sigue en pie. Actualmente hay muchos defensores en Washington de la dictadura castrista. Por supuesto, el Departamento de Estado, que lo han infiltrado de una manera extraordinaria. Cuba comunista, recordemos que a través de diferentes etapas ha sido la cuarta potencia de inteligencia en el mundo. Quiere decir, ellos entienden la importancia que es el espionaje, contraespionaje y promover la desinformación, falsear la realidad para lograr objetivos políticos. Entonces, eso, por un lado, sigue en pie, porque es una política que por un lado está desdibujando la realidad cubana, diciendo que Cuba no es una amenaza, desviando la atención acerca de la participación del narcotráfico. Fíjense, si lo saben hacer, que quién es la cara del socialismo continental del narcotráfico. Bueno, se buscan a los venezolanos, que son su colonia, para que sean ellos la carga. Los carteles de México, por medio de el actual presidente mexicano, que ellos ayudaron a poner en el poder por medio de facilitación de logística, le asesoraron a que rompiera con el antiguo PRD, que se uniera con Morena para precisamente poder tener un mayor control. O sea, todas estas movidas estratégicas que se ven más claro a raíz del Foro de Sao Paulo con la caída del comunismo soviético, quiere decir que la metodología que ha estado siguiendo viene directamente desde La Habana. Entonces uno dice, pero ¿cómo es posible que los Estados Unidos no actúan? Bueno, en parte por la desinformación en instituciones dentro de los Estados Unidos. Y repito, por eso empecé con, remontándome a la década de los 50, que eso no es nada nuevo. Es más, desde la década de los 20 hay una presencia del comunismo internacional penetrando las instituciones políticas y económicas cubanas, pero cogió mucho más importancia cuando estaba Fidel y Raúl Castro en las montañas. ¿Qué
Quiere decir que han utilizado ese factor y por otro lado, el buscar socios que por medio de engatusarlos en el comercio, fíjate que al principio, cuando se abre el poder comprar productos de los Estados Unidos, pues Cuba comunista corriendo para comprar. Cuando viene entonces el acercamiento con Obama, empieza a disminuir eso. ¿Por qué? Porque ya entonces le estaban diciendo, bueno, pero basta ya, queremos el crédito. O sea, que todo es una maniobra para llegar a donde tienen que llegar. Y eso es que los Estados Unidos se les acepte en sus condiciones. Y lamentablemente, en la Casa Blanca ahora no hay la voluntad política, no hay la visión clara de la amenaza que es el castrocomunismo. Tristemente, el trabajo de Ana Belén Montes, que es simplemente uno de los rostros de ese trabajo de la inteligencia castrista, sigue teniendo un impacto. Y tal vez uno de los defectos de la democracia es que los políticos tienen que enfrentar, volver a ser votados, o sea, aprobados por el soberano, por el pueblo. Quiere decir que ningún político quiere en su reloj un conflicto grande. La dictadura castrista, por eso la inmigración ha sido una herramienta, porque sabe que eso para un político en los Estados Unidos le puede costar las elecciones. Para Jimmy Carter, por ejemplo, lo que ocurrió con el Mariel, muchos atribuyen que eso aportó a su derrota en las elecciones frente a Ronald Reagan. O sea, el régimen castrista tiene diferentes mecanismos para tratar de lograr sus objetivos. Lamentablemente, y bajo este gobierno no podemos esperar nada que sea a favor de la libertad de Cuba. Sí, Chilling, tú nos has comentado acá que el putinismo, ¿no? y todo este proceso de metamorfosis que sufrió la Unión Soviética en la última década del siglo XX es, digamos, el modelo al que la dictadura castrista aspira para poder llevar esa transición que muchos llamamos cambio fraude. A pesar de eso, o sea, a pesar de toda esta transición que sufrió lo que hoy se conoce como Rusia, se podría seguir afirmando que Putin es comunista y que a pesar de que ellos hayan realizado todo un cambio, no es más que un maquillaje para poder seguir en el poder, y que el trasfondo de este país que hoy conocemos como Rusia sigue siendo la inteligencia, la KGB y todo el comunismo que por años imperó allá. Mira, si nos regimos dentro de una definición muy estricta, por ejemplo, del comunismo, del marxismo clásico, pues claro, no está siguiendo particularmente en el entorno económico y político. Pero los procesos, o sea, políticos son dinámicos. Ningún fenómeno político es estático, siempre está en movimiento. El capitalismo, por ejemplo, pues también fue así. O sea, podemos tener el capitalismo competitivo, que es capitalismo, pero también hay un capitalismo más solidario. Está el estado de bienestar social que opera dentro de un régimen, por ejemplo, el modelo nórdico, ¿la verdad? Que ejerce el capitalismo, pero a la misma vez tiene un enfoque social diferente. O sea, y esto es el resultado del factor dinámico de que te hablo. El putinismo es en efecto el modelo postsoviético, que si bien no tiene las características tan claras como, por ejemplo, China, que claramente ahí tiene la hoja y el martillo y están todavía exigiendo estudios del marxismo-leninismo. En el caso de Putin, sí hay un retorno, una añoranza a la era soviética. No quieren hablar del comunismo como palabra, pero sí la era soviética. Bueno, entonces, ¿de qué están hablando? Quiere decir que es un poco más hipócrita. Al menos los chinos en ese sentido son más directos y llaman las cosas por su nombre. Por eso lo importante en esto
es entender la naturaleza y el raíz de dónde vienen, porque en Cuba el régimen castrista va a tratar de transitar hacia algo que contempla una mayor propiedad privada, privada entre comillas, porque de nuevo, en Rusia, pregúntale a cuántos rusos están presos o han tenido que salir del país despojados sin un centavo, precisamente porque le aplicaron la garantía de un Estado de Derecho no existe, quiere decir que los derechos de propiedad no existen. La política es lo que determina todo. En eso el comunismo chino es igual, o sea, tu acceso a mercados, a crédito, a los medios de producción depende de tu conducta política. En Rusia es exactamente igual. Tienen diferentes estilos, pero como ya vemos, por ejemplo, en Cuba, aparte recordemos que la unión entre la URSS y Cuba comunista por tantos años los hace un modelo natural para seguir, porque vieron y lo consideran es más fácil de engañar, ¿no es verdad? El modelo chino, pues es un modelo directamente monopartidista, aunque bueno, sí hay como 8 partidos insignificantes. En Rusia hay otros partidos, pero es irrelevante porque el sistema está confeccionado para la derrota para todas las otras personas, y si las discusiones en cuanto al sistema salen al punto de que considera una amenaza para el régimen establecido, pues de una u otra forma te sacan de circulación. Entonces, esto es importante porque quiere decir, el castrismo para transitar va a necesitar una oposición leal, una oposición que puede manipular, aunque sean personas de buena voluntad, quiero estar claro, que piensan que, bueno, que eventualmente van a transitar y van a llegar a la democracia en algún momento. Eso no va a ocurrir. Tenemos Vietnam, China, tenemos Rusia, y nos damos cuenta que eso no es el caso. También que se vaya a privatizar, mucho cuidado con eso. O sea, porque los que están en el poder son los primeros que van a disfrutar de esa piñata. Quiere decir que se van a convertir en los nuevos dueños, la nueva clase, la verdad, como dijo Milo Vangelis, de toda esa transición a una economía más privada entre comillas, porque no reúne los estándares, ni China, ni Cuba, ni Vietnam, ni Rusia, de lo que es realmente un sistema de libre empresa que respeta la propiedad privada, y que la propiedad privada tiene el uso por el cual se inventó, y eso es para que sirva de un espacio del poder político. O sea, la idea de la propiedad privada es que tú tienes que esa propiedad privada te da a ti un margen del poder político y te da ciertas garantías de que tú vas a tener determinadas libertades y que se va a respetar esos espacios. Pero claro, para eso tiene que haber un Estado de Derecho, ¿no es verdad? Tiene que haber cortes que tú puedes ir y que van a poder dictaminar contra el poder político. Eso no existe en Rusia, eso no existe en China, en Vietnam, en Cuba, pero el espejismo sí lo quieren mantener para engañar al occidente, porque Cuba comunista, sin tener a los Estados Unidos donde ellos lo quisieran tener, no pueden perdurar. Y eso requiere, por último, domesticar a la nación cubana fuera de su territorio, que es muy diferente a otras diásporas, por ejemplo, porque el cubano sigue exigiendo libertad. O sea, no nos basta que haya meras mejoramiento económico, como en el caso de China, por ejemplo, o Vietnam, o Rusia. No. Mejoramiento económico está bien, pero más importante es la libertad y el mejoramiento ético y moral. La economía va a seguir eso. Son muy interesantes las ideas que emites, Chilling, y realmente te admiro mucho, tú sabes, en lo personal, porque tienes muy bien definidas tus ideas. Cuando hablabas del panorama de Washington hace unos instantes, tú reconocías que acá en Washington hay intereses que son cómplices y
vamos a ver con la dictadura castrista. Nosotros acá que somos cubanos en Washington, D.C., nos damos cuenta de eso. Incluso muchas veces yo te diría en lo personal que yo preferiría estar ahí cerca de ti, estar todos los jueves ahí en la biblioteca pública donde ustedes tienen sus foros, ¿no?, de Patria de Martí. Pero acá en Washington te confieso que me siento con, aparte de mi misión pastoral, que estoy con una iglesia acá, pues también con una misión de tratar, aunque a veces me siento como una hormiga, de incidir en el poder político. Pero me resulta contradictorio ver que así como hay cómplices de la dictadura castrista, en el otro polo opuesto y casi que en lo más de derecha del poder político norteamericano, están cómplices de Putin. Y hay algunos mitos que a mí me gustaría saber qué piensas tú al respecto. Por ejemplo, dos mitos que no sé si sean mitos o sean realidades, pero para ellos son realidades. Una, ellos dicen que si a Rusia no volvió al comunismo después que Boris Yeltsin anunció su retirada por grandes escándalos de corrupción, y el pueblo ruso prácticamente se iba a lanzar a las manos del comunismo, fue gracias a Putin que no votaron por la parte comunista. Esa es una. Y la otra, que ya Putin estando en el poder tuvo como un intento de también incluirse en la OTAN. ¿Estás de acuerdo con ambas cosas? O sea que realmente Putin fue quien salvó a Rusia de volver al comunismo cuando ganó las elecciones del 31 de diciembre del 99 y que Putin intentó entrar a la OTAN, pero fue rechazado. Mira, muy importante esa aclaración porque normalmente el despotismo se aprovecha mucho de crisis. Entonces, Rusia estaba en un estado de crisis en el sentido de precisamente esas fuerzas ante el aparato soviético estaban como una especie de anarquía, era un robo a mano armada utilizando el Estado ruso para enriquecerse con esa gran campaña de privatización y estaban una operación tipo mafias. O sea, era un crimen organizado y sí es cierto que Putin pues, puso mano dura, pero esa mano dura fue para ponerlos a trabajar para él, no fue para desmantelar ese desorden. O sea, él llegó a controlar el desorden y ponerlos a ser sus peones. En otras palabras, él dijo, pueden quedarse con lo que ustedes se han robado, pero yo soy el que los voy a dirigir. Hubo algo interesante cuando empezó la invasión rusa y algunos rusos que estaban viviendo fuera criticaron a Putin y Putin estaba soberbio y él les dijo, yo los hice ustedes, gracias a mí ustedes están donde están. Y tenía la razón el hombre. O sea, precisamente él les facilitó. Entonces, en ese sentido, pues sí, pero no es que él desmanteló ese sistema, sino lo puso a trabajar como si fuera un sindicato para él, para su sistema que constantemente fue adquiriendo más poder, fue centralizando más y más y más el poder, utilizando y facilitando los caminos para enriquecerse como método para que le fueran cediendo poder todos los actores que estaban actuando de manera anárquicas a través de Rusia. O sea que en ese sentido, pues le vino bien, incluso esos ataques que hubo, ataques terroristas, muchos de ellos fueron inflados, o sea, muchos de ellos fueron alimentados y hasta hay reportes de que fueron causados, o sea, por la propia inteligencia rusa para que él subiera en estatura como alguien que resolvió un problema de crisis. O sea, que le vino bien, lo utilizó, lo alimentó en determinadas circunstancias para precisamente ganar aprobación popular y ir consolidando el poder hasta llegar
a donde está ahora. O sea, que esa es la cruda realidad, y por eso es que tras la caída del comunismo cubano, tiene que haber un proceso con determinado orden. No podemos ver, por ejemplo, de pronto que se vaya a ver lo que no se ha visto en 64 años, y que entonces las personas, porque ante el desorden y el peligro, que no pueden ni salir a la calle porque te van a asaltar o matar, pues eso invita a que personas quieran otra vez un estado policíaco para poder tener cierta seguridad. O sea, la libertad tiene que ir acompañada con orden y con seguridad. De lo contrario, pues le abre la puerta a que un demagogo vuelva y vuelva a instaurar un estado policíaco. En cuanto a la OTAN, sí, eso se habló, pero la realidad es que Putin esa opción no le interesaba. No le interesaba porque él no podía ser parte de lo que es un órgano que lo iba a dictar determinadas políticas. Quien sí cayó en una trampa fue Ucrania, por ejemplo, en el año 94, cuando entregó sus armas nucleares en el memorándum de Budapest, donde a cambio de entregar todo su arsenal nuclear, que Ucrania era el tercer país con más armas nucleares en el mundo, después de Rusia y los Estados Unidos. Ucrania entregó todo a cambio de que los Estados Unidos, Gran Bretaña y el gobierno de Yeltsin le garantizaran la independencia y la soberanía. Los ucranianos no apostaban mucho con Yeltsin, porque siempre hubo ese intento de que regresaran, de poder tener la influencia. Incluso numerosos líderes ucranianos no fueron sino meros títeres de Rusia, pero sí creían que los Estados Unidos, y esto fue una promesa del presidente, el expresidente Clinton, de que ellos no permitirían una agresión rusa contra Ucrania. Bueno, eso fue un bahía de cochinos. Lo que fue para los cubanos, bueno, para los ucranianos fue algo similar. O sea que confiaron en el poder de los Estados Unidos para evitar lo que ocurrió, y no se logró. Pero Putin no. Sí, podrá ser hablado, porque esto es parte de engatusar, Mario. O sea, esto es parte de dar una imagen de que digan, pero mira, para este hombre es más occidente que nosotros, más occidental que nosotros, habla nuestro idioma. Es un maestro de la decepción, y eso es solo un ejemplo de cómo, de cómo pues, logró realmente engañar a los líderes del mundo libre. Así mismo, interesante todo lo que has comentado acá, Schilling. Te agradecemos infinitamente que nos hayas dedicado todo este tiempo. Creo que es muy útil y muy necesaria esta entrevista que vamos a estar compartiendo con nuestros seguidores acá en nuestro canal. Y ¿qué decirte? Yo, si me permites una última pregunta, sé que te hemos tenido por mucho rato bueno, ya, Schilling, pero es que no te queremos soltar. No hay cómo soltarte. Hace poco murió alguien que yo sé que tú también admirabas mucho, igual que nosotros, Carlos Alberto Montaner. Recuerdo cuando te invitamos la vez anterior que citábamos tus libros, e incluso en una de las solapas de tus libros estaba una frase de Carlos Alberto Montaner elogiando. Esto dice mucho de ti, porque sé que pensabas en algunos aspectos muy diferentes a Carlos Alberto, pero sin embargo lo admirabas. Y estoy seguro que igual te pasa que tienes algunos amigos posiblemente que piensen muy diferente a ti respecto a Putin. A lo mejor puedes mencionar alguno de ellos, pero quisiera por lo menos que dijeras algo sobre Carlos Alberto Montaner, porque sé que lo apreciabas mucho. Sí, efectivamente, mira, Carlos Alberto, en mi opinión, es probablemente uno de los mejores escritores de la era moderna, en el sentido, una capacidad como pocos de lo complicado simplificarlo, algo que no es
que no es fácil, una persona con un sentido del humor que lo reflejaba brillantemente en todo lo que escribía. Pero sí, mira, a través de los años subían diferentes etapas, diferentes puntos donde no coincidíamos. Pero estaba siempre el respeto de caballero de que los dos abrazamos un régimen de libertad. O sea, el hecho de que hayamos en algunos momentos mirado caminos diferentes, por ejemplo, en determinado momento él daba a entender como que estaría a favor de tal vez suspender el embargo. Tiempo después se dio cuenta que no, o sea, volvió a defender la necesidad de privar recursos económicos a la dictadura castrista. En cuanto a lo de Putin, él siempre estuvo claro en cuanto a lo de Putin. No le gustaba Donald Trump, estaba a favor primero de Hillary Clinton y después de Biden. Eso era un derecho que tiene y siempre lo hacía desde una perspectiva de un demócrata. O sea, que esto es importante entender. Teníamos diferentes puntos de vista en muchas cosas, pero sin lugar a dudas, esa pluralidad es precisamente lo que es saludable y se puede tener dentro de personas que abrazan y creen los parámetros de un régimen de libertad. En cuanto a Putin, sí, o sea, para mi sorpresa, muchas personas que no logran, o sea, algunos usan racionalización diferente, o sea, te dicen, bueno, pero George Soros apoya a Ucrania. Pues entonces, por consecuencia, eso debe ser malo, ¿verdad? Sin embargo, George Soros le salvó la vida a Boris Yeltsin. Económicamente, en las elecciones que iba a perder, fue Soros quien tiró una cantidad de dinero que consecuentemente después vino Putin. O sea, que podemos decir que Putin llegó por Yeltsin. Bueno, quien salvó a Yeltsin en una de las elecciones fue Soros con la cantidad de dinero que tuvo. O sea, muchas veces se establecen alianzas extrañas, pero no quiere decir que Ucrania, la causa de Ucrania es menos buena por el hecho de que Soros, por intereses que tendrá, no quiere decir, una cosa piensa el borracho y otra el bodeguero, o sea, no quiere decir que eso va a ser el resultado necesario. Yo creo que en el caso de Putin, el gran termómetro ha sido que él ha utilizado causas del conservadurismo a su favor, como por ejemplo una propagación de la familia, estimulando que la familia crezca, ¿no es verdad? Franco hizo lo mismo, Italia está haciendo lo mismo, Hungría también, pero eso no quiere decir, es verdad que hay un declive de la población en el occidente y que hay que poblar. Los otros días Elon Musk hizo un tuit con un cartel, decían, hagan más bebés, o sea, porque es una realidad. Miramos a muchos de los jóvenes que no están teniendo hijos, hasta si es que lo tienen, hasta mucho más edad en el occidente. Esto es un peligro porque se va a pagar. Más allá de que el occidente es un esquema de valores, no solo una zona geográfica, pero es una realidad y es una preocupación. Y yo creo que en Cuba tenemos un gran problema de que la nación pueda desaparecer si no tienen más hijos. O sea, que yo creo que esto es una cosa fundamental y podemos mirar el precio que tiene el aborto por demanda, que es otra cosa que hay que atacar por muchas razones. Pero la posición de Putin en cuanto a eso, su oposición declarada a la ideología de género, a todas estas cuestiones del traspaso de los cambios de género, etcétera, etcétera, por medios artificiales, la sexualización de muchachos en la escuela, todas estas cosas que se están viendo y que es una lucha cultural en el occidente, pues él directamente lo quita. Pero bueno, repito,
esa es la política de China también, esa es la política de Corea del Norte también, esa es la política de Irán también. O sea que por el hecho de que un país, por ejemplo, diga, mira, este es el modelo de seguir porque no tienen crimen. Bueno, no, tampoco así, porque a lo mejor en un estado policíaco no hay crimen. Mira, uno de los países más igualitarios del mundo es Afganistán. Pero Afganistán no es un modelo de seguir, ¿verdad? Entonces, lamentablemente muchas personas, incluso por el apoyo de la actual administración de los Estados Unidos a Ucrania, han interpretado eso como que debe estar algo malo detrás de todo eso y que Ucrania no merece el apoyo. Y eso no es verdad. O sea, si los Estados Unidos y este gobierno, que repito, incluso fue errores de esta administración, cuando Putin estaba almacenando su ejército en la frontera y el presidente Joe Biden le dijo, bueno, una incursión a poco, o sea, ligera, no es una invasión de verdad. O sea, en efecto le dio luz verde. Lo que había que hacer es haber mandado soldados estadounidenses para estar con los soldados ucranianos en ejercicio de entrenamiento en la frontera. Putin no hubiera invadido. No lo hizo. Trató por todas las vías para que el presidente Zelensky saliera huyendo y no hizo. O sea, ellos trataron de evitar la ayuda que le han estado dando. Por eso es que dije al principio que fue llevado a eso. Pero lamentablemente muchas personas y algunos conservadores, pues incluso personalidades muy conocidas, Tucker Carlson, César Vidal, o sea, pues critican enormemente a todo lo que ocurre en Ucrania, y eso me parece un gran error. O sea que podemos coincidir y estar de acuerdo en muchas otras cosas, pero en mi apreciación están equivocados con Putin y están equivocados con Ucrania. Ucrania hay que ayudarlo porque se está defendiendo la libertad y se está desgastando un enemigo de la libertad y la democracia, un aliado de la dictadura castrista. Eso hay que estar claro. Muchísimas gracias, Julio. Ya ves, no quisiéramos que te fueras, porque realmente eres toda una fuente de conocimiento que estamos aprovechando muy bien acá. Así que te agradecemos de todo corazón que nos hayas dedicado este tiempo. Sabemos que tu tiempo es oro y estoy segura, por supuesto, que nuestros seguidores van a sentirse de la misma manera en que nos hemos sentido nosotros hoy escuchándote hablar. Julio, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Sabes que eres bienvenido a estar en todos nuestros podcasts. Te reitero la invitación que te hicimos, la primera entrevista que hicimos, de que estés acá físicamente con nosotros. En cuanto tengas una oportunidad de estar en DC, por favor, las puertas de Cubanos en Washington, D.C. están abiertas para ti 24/7. Muchísimas gracias, lo aprovecharé y quedo a vuestra disposición. Un abrazo para todos. Fuerte abrazo. Un fuerte abrazo, Julio. Bueno, caballero, ¿qué les pareció este encuentro con Julio Schilling? A mí me encantó. A mí me encantó igual, muy interesante todos los puntos de vista que Schilling compartió acá con nosotros. Yo estoy 100% de acuerdo con todas sus perspectivas acerca de la figura de Putin, del peligro que tiene Rusia para la seguridad nacional de los Estados Unidos y por supuesto toda esta injerencia que están realizando en la isla de Cuba, que al final del día es la base comunista y la base rusa más cercana a los Estados Unidos. Yo también coincido 100%, creo que con todas las comas y los puntos mencionados incluso las comas y los puntos mencionados por Schilling, estoy totalmente de acuerdo y como dije al principio, Schilling defiende siempre sus ideas muy bien argumentadas y creo que realmente vale la pena invitar a alguien como él para que nos dé todas estas enseñanzas, porque más allá yo creo que es casi una conferencia, ¿no? Lo que nos ofrece y espero que los amigos que nos ven
y nos escuchan, pues sepan aprovechar todo este caudal de conocimiento. Toda una cátedra. De Julio todas Chilling. formas, vamos Lo a es. estar muy atentos, ¿verdad?, a todos los comentarios que pongan nuestros amigos o enemigos. Ya sea que estén de acuerdo o no, Sí, y no necesariamente tienen que ser enemigos, o sea, a lo mejor Sí. no están O de sea, acuerdo. Pueden ser, Bueno, pues, pueden ser amigos Pueden y ser aún así amigos. estar en desacuerdo. Y de eso se trata el debate, señor. Entendamos eso. Por favor, dejen sus comentarios porque así podemos saber cuál es la perspectiva que tiene nuestra audiencia. Y además podemos también pues realizar algún podcast respondiendo a la Exactamente. perspectiva que estemos a favor o en contra. De eso se trata el debate. De debatir ideas y de ahí enriquecernos los unos a los otros. exacto. Sí. Y a mí como cubano en Washington, D.C., pues también me sirvió en el sentido de que una de las cosas que extraño de, por ejemplo, de si viviera en Miami, una de las cosas que yo hiciera semanalmente es irme los jueves a la Biblioteca Pública de Westchester, donde Julio Chilling siempre prepara con un tema de suma actualidad, un debate franco en lo que se llama Patria de Martí, que es su canal, es su centro de noticias, ¿no? Y de paso estamos invitando a nuestros seguidores a que sigan también a nuestro amigo Julio Chilling en todas sus redes sociales. Él tiene Facebook, tiene Twitter también con su propio nombre y por supuesto todos estos canales de Patria de Martí. Es sumamente interesante. Así que por eso los invitamos a seguirnos, a dejar sus comentarios, a que den like o dislike, lo que quieran, y que compartan este podcast. Por favor, síganos en todas nuestras plataformas digitales. Somos Cubanos en Washington, D.C., en YouTube, en Facebook, en Instagram, en TikTok y en Twitter. Recuerden que en Twitter somos CV Washington, D.C. Así que podemos ir cerrando este podcast. Por favor, pastor, regálanos una oración. Muchas gracias, Renier. Dios Todopoderoso, te agradecemos porque aún en medio de tiempos polémicos, de tiempos de confusión como estos que reinan, podemos tener en mentes analíticas, lúcidas, como es el caso de nuestro amigo Julio Chilling, que además también es un creyente fervoroso, que te ama, que siempre te menciona y siempre tiene muy por encima de todo la cuestión ética. Te agradecemos por su vida y te pedimos en lo particular por él, para que le sigas llevando adelante, pero también te rogamos por este mundo en el que vivimos, donde reina el caos y donde hay figuras tan polémicas como Vladimir Putin, que siembran la confusión, y que en este mismo momento en Cuba, en nuestra patria de origen, pues precisamente es un centro de debate, o quién sabe si de rapiña, porque hay poderes en esta lucha geopolítica que en este mismo instante pues están debatiendo a ver quién se lleva la isla, hay que decirlo así. Pero en medio de todo esto te rogamos nosotros, cubanos en Washington, D.C., que triunfe el bien sobre el mal y que Cuba, lejos de derivar de esta dictadura que hemos tenido por más de 64 años en un sistema que pueda ser igual o peor, como sucedió en el caso de Rusia, te rogamos por favor que nos salves no solamente del sistema opresivo de ahora mismo, sino de todos los poderes que quieren lanzarse sobre Cuba para devorarla. Ten piedad de nosotros y también te rogamos por los Estados Unidos y que nos ayudes en medio de tiempos de confusión para tratar de poder entender y orientarnos en medio del caos. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Te pedimos perdón por nuestros pecados. En el nombre de tu Hijo Cristo. Amén y amén.